Le decía que Miguel Bain, según las versiones, no he leído el último informe que él nos ha traído, parece bastante optimista con la evolución de la economía en este momento. Después hablamos de lo político, pero hay señales que son un poco complejas en materia de inflación, en materia de tasas que me parece que las van a subir mañana o pasado, en materia de actividad económica, ¿qué más? En materia de gasto, que es uno de los temas que a veces a mí más me preocupan. ¿En qué basás ese criterio de fundamento de progreso? Mira, la economía se está recuperando. Se empezó a recuperar ya en octubre a un ritmo todavía bastante suave, pero se está recuperando. Y en particular el primer trimestre no ha sido demasiado bueno. Ha tenido el condimento de la agricultura, la cosecha de trigo que aumentó 80%. Eso generó algún aumento en la actividad económica en diciembre y en enero. Febrero fue malo. Marzo un poco mejor. En marzo la obra pública realmente arrancó. Ahí hay datos de cemento, de asfalto. De cemento a granel. Y bueno, ¿qué es la obra pública? La obra pública usa cemento a granel. Es el piso, digamos, ¿no? Claro, las rutas. En cemento en bolsa no, todavía no se ve. Se supone que con el plan Procrear en 2 o 3 meses vamos a estar arrancando. Los créditos hipotecarios de a poco arrancan. Digo, la economía argentina inevitablemente se va a recuperar algo. ¿Cuánto se va a recuperar o no? Depende del gobierno. La verdad que no depende de los empresarios en el corto plazo. Justamente del gobierno, si vos decís se está recuperando, no estoy ni a favor ni en contra, más bien estaría, después digo lo que pienso. Pero cuando estás recuperando actividad, de pronto tener que subir las tasas no es una situación, digamos, prometedora para los que están en el mundo económico. Bueno, yo no subiría la tasa de interés. De hecho, me parece que sobra tasa de interés en Argentina. Hace 2 meses que está en el mismo nivel, en el mismo alto nivel, y me parece que pasado mañana eso, pasado mañana. Sí, yo esperaría que no la suban, porque la verdad que la aceleración de la inflación que vimos no tiene nada que ver con una inflación macroeconómica tradicional. No es inflación de demanda porque la economía está recalentada, que se combate subiendo la tasa de interés para bajar el consumo y aumentar el ahorro. Lo que hemos tenido es una aceleración que tiene que ver con medidas del gobierno, que son recomposición de precios de los servicios regulados. El agua, el gas. El agua va a ser en mayo, la electricidad en febrero y marzo, el gas ahora en abril. Bueno, eso le agrega inflación. De hecho, la recomposición de tarifas le va a agregar este año sin transporte, porque el gobierno me parece que acertadamente se bajó de la idea de aumentar el precio del transporte público, pero sin transporte le va a agregar 4 puntos a la inflación del año. Y es lo que estamos viendo concentrado ahora. Todavía vamos a tener una inflación alta en abril, porque en abril tenemos el impacto del aumento en las tarifas de gas. Alta, yo diría, tal vez algo menos del 2%, puede ser 1,8, 1,9%. En mayo la inflación va a estar en 1,5, algo menos. En junio la inflación puede estar en 1%. Sin impacto tarifario, ahí puede empezar la verdadera carrera del Banco Central. Y sin saber qué va a pasar con los salarios tampoco. Más o menos eso está asumido, que en el sector privado los salarios se están cerrando en la zona del 24, en algunos casos 25, en otros 23. Digo, va por ahí. Y en el sector público se están cerrando, que es donde el gobierno se planta y pelea, porque tiene un problema enorme de déficit, se están cerrando en 21, 22, entre una cosa y otra. Por ejemplo, comercio se cerró más alto, se publicitó que se cerraba en 20, pero la verdad que en el mes de enero tuvieron 7% que venía como tercer pago del año pasado, pero para el ingreso disponible
corresponderá al año pasado, pero es para este año. La gente lo cobró este año. Cuando vos hablás, Miguel, del déficit del gobierno, lo que está claro también es que este gobierno ha gastado como nunca, o parece estar gastando como nunca, y no se encuentra, digamos, una réplica política que acompañe eso. Después de dar tanto, y sin embargo no cosecha la adhesión que necesariamente se supone hay cuando regalas tanto plata. Lo que pasa es que el año que pasó era obviamente un año recesivo. Iba a ser recesivo ganara quien ganara las elecciones. Esto lo habíamos hablado en su momento. Vos tenés que corregir tipo de cambio. Lo podés haber hecho de otra manera, corregirlo más despacio. El cepo sacarlo 6 meses después en vez de 6 meses antes. Las tarifas aumentarlas un poco menos, pero digo, había que corregir tarifas groseramente atrasadas, tipo de cambio groseramente atrasado. Cuando vos corregís tarifas y tipo de cambio, la inflación le gana a los salarios. Cuando la inflación le gana a los salarios, una economía donde el consumo privado explica 73% de la economía. Entonces, la economía se te cae. Este año, si los salarios le ganan a la inflación, y este es el juego en el que el gobierno de pronto no entrega señales demasiado claras, porque entrega señales claras y está bien donde es parte. O sea, si vos tenés que pagar y sos la patronal, como dirían los... Y bueno, ahí tenés que pelear, porque vos tenés un déficit enorme. ¿Que me imponga a mi privado cuánto voy a pagar en la fábrica? Y bueno, el gobierno no hay unanimidad. Dice que las paritarias son libres. Es que las paritarias son libres. Sí, pero hay conversaciones discretas de algunos sectores del gobierno con los empresarios para ver si pueden dar un poquito menos. Y esto es un error tremendo. Vos decís que hay que incentivar el incremento. En un año electoral, ¿cómo le vas a aconsejar a los empresarios que si pueden den un poquito menos? Sería un acto de valentía por parte de Macri. Bueno, sí, o de suicidio político, depende. Depende cómo le va a ir en octubre. La economía tiene dos agendas. Me parece que tu paso ahí en la época que estabas con Daniel, me parece que alguna cuestión de la ortodoxia te la sacaron. No, yo no soy un ortodoxo, siempre fui un economista heterodoxo. No hay que confundir heterodoxia con mala praxis. Hay mala praxis, hay heterodoxia y hay ortodoxia de mala praxis también. Son conceptos distintos. Si vos pensás que tenés que bajar la inflación muy aceleradamente, tomás riesgos, te jugás muy fuertemente a esa agenda, bueno, de pronto tenés el problema de que la tasa de interés no te alcanza en un momento que la economía no termina de salir de la recesión. Entonces, ¿cómo vas a subir la tasa de interés cuando la economía recién, como si fuera tu avión, está carreteando? Eso no lo podés hacer, entonces tenés objetivos contrapuestos. En economía, en política económica... Vos lo decís, por la política monetaria restrictiva, claro, y la política expansiva fiscal. Pero claro, ahora eso... Bueno, es que no hay coordinación. Un poco lo que yo digo es, vos cuando hacés política económica, vos tenés dos agendas. Una agenda que es la que todos aspiramos, es la agenda aspiracional de la Argentina, que el país se desarrolle con inclusión social. Para eso necesitas inversión. 26 puntos de inversión a PBI, hoy tenés 19. Bueno, o sea, a 19 no te desarrollás nunca, porque lo único que podés hacer es crecer 2,6 anual a largo plazo. Ahora, la agenda de largo, para poder hacer la agenda de largo, vos tenés que poder manejar la agenda. Y en los países latinoamericanos, las agendas se validan cada 2 o 3 años en las elecciones. Esto no es Asia, donde vos ponés la agenda de largo pro inversión y ahí vas 30 años, 40 años, porque ahí no se valida a nadie en un año electoral. Ahí va un rumbo, no funciona la democracia republicana. Bueno, entonces yo lo que siempre digo es que uno tiene que tener un poco de cintura política. Bueno, es el gradualismo que dice Macri. Bueno, es el gradualismo, pero más vale que vos no podés despreciar el consumo en un año electoral o creer que el consumo
va a aumentar porque aumenta el crédito. El crédito a las familias es 6% del producto, no movés el amperímetro. Lo único que va a mover el amperímetro este año fuerte es el campo, que le sacaron la pata encima. Bueno, una parte del campo, porque vos te encontrás con productores que te dicen que no les va tan bien, sea por los problemas de logística, de transporte, de distancia. Es verdad, es verdad. Ahí, digo, si vos haces maíz en Salta y tenés que traer por camión al puerto de Rosario, estás complicado. Si estás en una economía regional de las 20 que hay, desde la pera, la manzana, la lana, la fruta de carozo, el limón, digo, y en el último año los costos te aumentaron 30% o 32%, y el precio de la fruta o del ajo o del vino que vos vendés al exterior en pesos es el mismo, porque el tipo de cambio es el mismo, bueno, vos estás en un problema, porque la rentabilidad se te erosionó muy fuertemente y esto es algo que también está pasando. Bueno, vos ahí mencionás entonces, el primer punto es no se dedican al consumo, le temen. El otro punto es el tipo de cambio. Bueno, eso también tiene que ver con la forma en que se financia el déficit y con la política monetaria del Banco Central. ¿Por qué? ¿Cómo se financia el déficit? El déficit se financia más del 50% emitiendo bonos en el exterior, en dólares. Entonces vos emitís un bono, los dólares entran. El gobierno no paga en dólares, paga salarios, aguinaldos, obra pública, en pesos. Tiene que vender los dólares. ¿Cómo hace? Lo lógico sería que el Banco Central le compre todos los dólares y de paso fortalecer sus reservas. No quiere. No, le compra, pero le compra la mitad de lo que tiene que vender el Tesoro. Y por lo tanto hay una presión permanente. Vos hablás como si el Banco Central de la Argentina fuera autónomo o independiente. Y eso ya lo modificó Cristina en su momento. Bueno, o sea que en realidad Sturzenegger hace lo que él quiere porque lo acepta Macri. Ni que hablar, Ajá. Ni que hablar. Yo creo que es una orientación del gobierno. Digo, yo no entiendo por qué el Banco Central no compra todos los dólares que sobran en el mercado. Conozco la explicación, porque cuando vos compras dólares, entregas pesos. Si entregas pesos, expandís monetariamente y en una visión monetarista pura, eso genera inflación. Bueno, la verdad que la Argentina es un país un poco extraño, Roberto. Pasás de un equipo de gobierno que te dice que emitir moneda sin respaldo no tiene nada que ver con la inflación, a otro gobierno que te dice la única causa de la inflación es la emisión monetaria. Yo tenía un amigo muy gracioso que siempre me decía, Miguel, ¿sabes qué? Ni pelado ni con 2 pelucas. 2 preguntas finales y te pido una respuesta breve, aunque tengo 40. Una está vinculada con el tema del endeudamiento y a la progresión del endeudamiento, sobre lo cual la Argentina va a tener que pagar bastante y va a conservar el déficit que tiene, que heredó de Kicillof. O sea, no creo que lo modifique mucho. ¿A vos qué tipo de política, qué te genera esto? Porque finalmente uno la impresión que tiene es que la Argentina está bajo el imperio de los bancos, de que pasado mañana, si no les gusta la tasa que le ofreces, que es altísima, y se la querés bajar, por ahí te dicen que no y tenés un conflicto. Bueno, ¿sabés qué pasa? El gobierno anterior dejó una deuda muy baja flotando en el mercado, porque no quería tomar deuda o porque no podía acceder. Entre 2010 y 2015, Argentina pagó 40.000 millones de dólares de vencimientos de capital. Sí. Los pagó con reservas del Banco Central, dejó las reservas del Banco Central casi en cero, muy flacas, pero la deuda se pagó en 10, 12 puntos del producto, muy baja. Con lo cual puede tener 2 años de aumentar 5 o 6 puntos por año la deuda. Son 2 años, 3, ponele. Después no es más. Si el camino es financiar pago de jubilaciones en pesos, sueldos y aguinaldos con deuda externa, mira... Pero esa es la foto de hoy. Sí, pero es que esto es transitorio. Esto sirve si el año que viene el déficit fiscal baja 1 punto y si al otro año baja medio punto. Si repetís el déficit fiscal el año que viene y lo volvés a repetir al otro año, bueno, nada,
estás instalando el escenario de una crisis. O sea que vos sos de los que piensan que después de octubre o hay un nuevo plan económico, o se toman medidas mucho más singulares en la Argentina, o tenés un final que ya todo el mundo sabe cuál es. El déficit fiscal tiene que bajar inevitablemente, y si no baja, no va a poder ser financiado in eternum con deuda en dólares en el exterior. Te agradezco, te doy el angelito. Bueno, muchas gracias. Lamento no poder hablar mucho más con vos. Dame el informe tuyo, bueno, que se lo vamos a ofrecer acá a la gente que pacientemente escriba, se comunique. Esto, como ustedes saben, vale, las hojas son de oro, les aseguro, porque el contenido es de oro. Les agradezco la atención, lo despido a Miguel y los invito a conversar en apenas un minuto con Emiliano Jacobiti, un hombre que está a la sombra de Martín Lustó o en un costado diferente, pero un hombre que tiene demasiado peso con Martín Lustó, presidente de la Unión Cívica Radical de la Capital Federal, quien nos tendrá que decir si Lustó traicionó o si simplemente ha cometido casi un acto patriótico, por lo menos para Cambiemos. En un minuto nomás. Gracias. Gracias.